ese desequilibrio emocional, inclusive anímico, que podemos presentar en cualquier transitar de nuestra vida, de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad. Y a eso probablemente denominamos ansiedad. Ahora, hoy en Alimentación y Bienestar vamos a tratar de darles herramientas de cómo esa ansiedad no te deje unos kilos de más, cómo no te lleva a comer de manera errónea para que ganes unos kilos que probablemente no necesitas, pero que terminas culpando a este factor emocional. Para eso me acompaña nuestra amiga la doctora Liana, psicóloga clínica, para hablar de este maravilloso tema. Bienvenida a La Tisana y bienvenida a Alimentación y Bienestar. Muchas gracias por la invitación, doctor. Qué bueno. A ver, ¿a qué denominamos ansiedad? ¿Cómo lo podemos clasificar? Digamos, es bastante popular que nosotros hablemos de esto, pero el término clínico, digamos, ¿cuál es? Es decir, ¿qué denominamos ansiedad? ¿Cómo lo podemos definir? La ansiedad es una emoción, es una respuesta emocional que está muy cercana a lo que es el miedo, que también es una respuesta emocional, pero el miedo tiene que ver con una situación real que está ocurriendo en el momento, ¿no? Entonces, esta respuesta de miedo que hace que tengamos una reacción fisiológica en el sistema autónomo, la parte simpática del sistema nervioso se activa, entonces tenemos hiperventilación, sudoración, temblor, hipervigilancia, ¿no? Y bueno, la respuesta conductual es la evitación. En la ansiedad, ¿qué pasa? Que es una respuesta similar, pero tenemos pensamientos generalmente catastróficos sobre situaciones que probablemente no van a pasar, que son de una u otra manera imaginarias, por así decirlo. Exactamente, pero es que, fíjate una cosa, la ansiedad nos ha permitido sobrevivir como especie. Okay. Claro, por eso estamos aquí, claro, gracias a la ansiedad. Claro. ¿No? Por esa expectativa que generas en razón de una reacción que probablemente no tienes todavía, pero te prepara para ello. Exactamente, nos permite planear. El problema de la ansiedad, cuando se vuelve disfuncional, es que ni siquiera nos permite planear. Ok, no te permite básicamente controlar esa emoción que es un reflejo, como usted decía, del miedo. A ver, ¿cómo podemos, y me gusta mucho, digamos, esto que usted acaba de mencionar, que es que no es solamente una parte emotiva o sensorial, sino además también tiene que ver mucho con la respuesta de nuestro organismo. Es decir, aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración profusa, desequilibrio inclusive de mi sistema límbico, zumbido en los oídos, etcétera. Pero ¿cómo podemos diagnosticarlo? O sea, ¿cómo podemos saber que yo estoy bajo una crisis de ansiedad y cómo puedo diferenciarla a otros componentes emocionales? Sí, fíjate, o sea, la ansiedad es una respuesta natural del organismo, ¿ok? Pero el problema es cuando la ansiedad se convierte en un trastorno que nos impide seguir con nuestras vidas, nos impide hacer las cosas que queremos hacer. Ese es uno de los criterios diagnósticos, ¿no? La duración de los síntomas ansiosos, tanto a nivel cognitivo, los pensamientos, como a nivel de la respuesta conductual, ¿no? Que es generalmente es la evitación, o el ir con cautela, ¿no? Entonces, eso también, la intensidad y la frecuencia de esa respuesta, si se extiende, por ejemplo, mucho más allá de 6 meses, que es el criterio diagnóstico clínico, ¿no? Pero cuando veamos que eso nos impide hacer lo que queremos hacer, que hace que nuestra vida se detenga, allí tenemos que tener cuidado. También cuando ya la sintomatología física afecta también nuestra salud, porque eso también puede tener allí un componente. Que además puede ser progresivo, o sea, puede llevarnos a un deterioro desde el punto de vista cognitivo, pero también desde el punto de vista físico, porque podemos no identificarlo de manera adecuada, entonces a veces creemos que tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca de manera extemporánea en razón de una actividad y resulta que no, resulta que estoy tranquilo en casa, pero mi frecuencia cardíaca aumenta o tengo sudoración profusa, esto que hablábamos de esas reacciones corporales que podemos tener. A ver, ¿cuáles pueden ser las consecuencias a mediano y largo plazo de una crisis de ansiedad no controlada, donde, por supuesto, si yo no lo identifico, sabemos que nos va a deteriorar, pero ¿cuáles son estadísticamente las consecuencias a mediano y largo plazo para nuestro organismo y nuestra salud en reglas generales? Fíjate, en primer lugar, es lo que te estoy diciendo, o sea, hay una evitación de las circunstancias que me generan ansiedad, por lo tanto, que es muy común, por ejemplo, en las fobias. Correcto. En el trastorno de estrés postraumático, en los ataques de pánico, por ejemplo, que hay una dificultad en tolerar el malestar o los cambios fisiológicos, y eso también es muy común en los trastornos de ansiedad, esa dificultad de tolerar el malestar, ¿no? Porque por eso evito, por eso quiero controlarlo excesivamente, lo cual
no es posible porque las No todo emociones... está bajo tu control. Sí, las emociones no se controlan, las emociones se gestionan. Ok. También, fíjate, puede tener dificultades también en el sistema nervioso y alterando, pues, por ejemplo, todo lo que es el aparato digestivo, ¿sí? La frecuencia cardíaca, todo lo que es el sistema circulatorio y también, por ejemplo, hay enfermedades dermatológicas relacionadas con el sistema inmune, que a largo plazo, pues, tienen que ver con enfermedades psicosomáticas, que a largo plazo tienen que ver con respuestas de Que ansiedad. definitivamente es una prolongadas. respuesta. Ahí me lleva a la otra pregunta, que es la diferenciación entre hambre emocional o Ajá. antojo de hambre emocional y hambre real, que es básicamente una necesidad fisiológica. Y usted toca un punto muy sensible, digamos, en los últimos tiempos, que es el tema de la microbiota intestinal. Cómo yo tengo una salud intestinal indemne que me permita prepararme para cualquier agresión desde el punto de vista inmunológico. Pero a ver, aquí también salta otra cosa. Las mariposas que sentimos en el estómago cuando estamos enamorados o cuando tenemos una emoción muy fuerte. En el estómago hablo yo de toda la cavidad abdominal. Y es que el tubo digestivo, en toda su sección, es, al ser el órgano segundo más grande del cuerpo después de la piel, es el que está mayormente inervado. Entonces no es casual probablemente que las emociones nosotros las reflejemos en el tubo digestivo. Ahora bien, si es algo que yo condiciono, ¿cómo puedo controlarlo? ¿Cómo puedo yo controlar mi hambre emocional en razón de mi hambre real? ¿Cómo lo identifico? Sí. Fíjate una cosa, hay una cosa que se llama regulación emocional, ¿no? Ok. La regulación emocional se refiere a lo que es la identificación de las emociones, sí, porque a veces ni siquiera sabemos qué sentimos. Correcto. O sea, tengo un malestar, pero no lo puedo identificar, no sé si es tristeza, rabia, ansiedad, ¿no? Es miedo, no sé. Pero una de las cosas más importantes es identificar las emociones y también entender las emociones. Y con eso yo puedo gestionar mi comportamiento de una manera distinta. Cuando tú hablas de hambre real, es porque yo sé en qué, o sea, Mi en qué cuerpo parte tiene del la cuerpo, necesidad de exacto, alimentarse. cuando mi cuerpo tiene la necesidad de alimentarse y yo lo puedo discriminar de cualquier emoción que esté allí, porque el hambre emocional generalmente es una dificultad de diferenciar. Cuando tengo alguna reacción corporal, alguna sensación incluso de malestar, creo que puedo tener hambre. O sea, hay Correcto. una dificultad en discriminar incluso las sensaciones corporales. De hecho, inclusive puedes haber estado saciado, puedes haber acabado de comer, puedes estar, digamos, con una sensación de plenitud y aún así provocarte otro alimento o aún así querer de manera compulsiva seguir comiendo. Y también es cuando identificas, me parece a mí, un alimento en específico. Para nosotros nutricionistas, antes de referirlo al especialista, al psicólogo, nosotros normalmente identificamos el antojo con, es que me provoca un chocolate. Y me provoca un chocolate con tales y cuales características. ¿Y te vas a saciar con solamente un trozo? Sí, porque identificas básicamente el alimento. Entonces ahí no es hambre real, sino es básicamente hambre emocional, que creo además que es la que te lleva a descontroles desde el punto de vista calórico, desde el punto de vista Sí. de toda tu ingesta calórica diaria. Sí, eso se llama food craving. Una de las características de esto es las dificultades de regulación emocional, la intolerancia al malestar, porque claro, si yo no puedo tolerar el malestar, la incertidumbre, ¿Correcto? pues claro, voy a tomar cualquier estrategia de regulación emocional, si sea disfuncional, para inmediatamente salir del malestar. Y una de ellas es la comida, Ok. ¿sí? Porque bueno, la comida... Identifico eso como herramienta y eso es lo que me va a salvar de esta situación. Exactamente. Entonces, fíjate, la comida genera bienestar Claro. a corto plazo, pero a largo plazo, ¿qué pasa? Cuando yo hago este tipo de conducta, que a largo plazo me siento culpable. Por lo tanto, y me siento que no me puedo controlar, porque esa es otra de las características, la impulsividad, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Un círculo vicioso, porque entonces como genero más malestar, Correcto. por lo tanto, vuelvo a recurrir a ese recurso maladaptativo. Además que puedes caer en los trastornos de conducta alimentaria bien Exactamente. diferenciados además clínicamente, la anorexia, la bulimia y la ortorexia. Sí. Probablemente la anorexia porque dejes de comer por episodios de tiempo en esa percepción que tienes de tu peso frente al espejo, o la bulimia que tienes atracones y luego te induces el cuadro emético, te induces el vómito para quizás salvaguardar eso que te comiste de una manera muy rápida, o la ortorexia que puede ser inclusive obsesión por comer saludable. También. Entonces, ojo que las conductas alimentarias pueden llevarte a desequilibrios desde el punto de vista isocalórico, que siempre al final te van a jugar quizás una mala pasada. Existe una pauta, existen herramientas que yo pueda utilizar para yo poder condicionar esto, para yo poderlo manejar. Una vez que ya lo he identificado, que ya lo he diagnosticado, que ya sé cómo me siento, que ya sé cómo reacciono, ¿cómo puedo manejarlo? ¿Cuáles son las herramientas que yo puedo tener a mano? Fíjate,
Las estrategias de regulación emocional son fundamentales para el trabajo de lo que son los impulsos, el trabajo de incluso de los comportamientos que tienen que ver con la rabia, los comportamientos que pueden durar aproximadamente 30 minutos, los antojos, correcto, los problemas de alimentación, los trastornos de alimentación. ¿Por qué? Porque esos impulsos duran eso, 30 minutos. Un momento. Un momento. Claro. Si yo aprendo a tolerar el malestar a través de técnicas, por ejemplo, como el mindfulness, con lo que es la atención plena, aprendo a incluso también con este tipo de técnicas a identificar... Y poderlo identificando y gestionando. Exacto, identificar las sensaciones en mi cuerpo, ¿sí? Porque hay una técnica que se llama escáner corporal, que yo puedo entender a mi cuerpo, saber dónde está la sensación que estoy sintiendo, diferenciar lo de esa emoción, ¿no? Y conocerme y saber cuáles son los gatillos. Para actuar en consecuencia. Para actuar en consecuencia y colocar algún otro reforzador, porque mucha gente solamente tiene como reforzador la comida. O sea, eso es, pasa algo o logro algo, déjame comer. Voy a comer algo para calmarme. A ver, maravilloso tema, doctora. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar.